Muy bien, entonces lo que tengo aquí es el ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer y decía, lo voy a volver a leer. Supónganse que 202 chilenos llegaron a esta zona ideal para su crecimiento poblacional y que los censos biológicos aportaron los siguientes datos. Aquí está, decía, el año de muestreo y el intervalo de tiempo. En este año, por supuesto, el 0 es cuando recién llegaron los 102 macacos. Este fue el muestreo que se hizo durante 25 años y para 1997 había 355 macacos. Entonces, lo primero que las preguntas son: A, calcule el valor de la tasa instantánea de crecimiento. B, haga el comparativo de los datos que aporta el modelo y de lo que se encontró en campo. Y C, calcule el tamaño poblacional en 100 años. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular R. Y para eso tenemos la fórmula de este lado. Dijimos que R era igual al logaritmo natural de el tamaño de la población en el tiempo t menos logaritmo natural del tamaño de la población en el tiempo 0. Eso dividido entre t. Entonces vamos a hacerlo, lo ponemos igual, le escribimos ln, con eso les va a dar ahí la fórmula del logaritmo natural. Yo si le doy enter me pone el paréntesis y selecciono logaritmo natural de nt, que es el tamaño de la población en el tiempo final. Entonces selecciono 355, que es el número de macacos a los 25, después de 25 años. Y a eso le voy a restar menos el logaritmo natural, lo vuelvo a escribir, de n0, que era 102. Todo eso lo pongo entre un gran paréntesis y lo divido entre t. El tiempo es 25 años, es el tiempo total. Entonces ahí me da R es 0.05, es decir, esa es la tasa de crecimiento de esta población. Entonces ahí lo ponemos, esto se mediría en individuos por año, son las unidades. Entonces nacen 0.05 individuos por año. Si lo pasamos a porcentaje, lo podemos pasar a porcentaje y entonces esto lo multiplicamos por 100 y nos queda en porcentaje, es decir, casi 5% individuos por año crece. Pero bueno, esto vamos a dejar aquí como está en una tasa y luego calculamos, como dice aquí, haga el comparativo de los datos que aporta el modelo y de los que se encontraron en el campo. Entonces esto es lo que encontraron en el campo. Nosotros lo vamos a calcular con nuestra fórmula del modelo. NT es igual a N0 por E elevado a la 0.05, en este caso que es la R, que es la tasa de crecimiento, y multiplicado por el tiempo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces le ponemos igual a N0, que en este caso son 102. Eso lo multiplicamos por la base de los logaritmos neperianos y entonces eso en Excel se escribe exponencial. Ahí está, exponencial les debe salir en su hoja de cálculo. Yo le doy enter y me sale el paréntesis y eso adentro va 0.05. entonces selecciono este 0.05 de aquí y lo multiplico por t, el tiempo t, que en este caso va a ser 0 porque es el primer ejemplo, y le damos enter. Aquí nos da 102, ¿sale? Entonces acuérdense que si queremos correr esto de aquí de la esquinita, tenemos que fijar ciertos valores. Es decir, ¿qué es lo que no va a cambiar? No va a cambiar N0. Entonces yo en la celda C9 le voy a poner el signito de pesos. No va a cambiar la tasa de crecimiento, que en este caso yo la tengo en la celda A17, le pongo signito de pesos, y lo que sí va a cambiar va a ser el tiempo, ¿cierto? Es decir, lo que tengo en la celda B9, aquí el 0. Le doy enter, lo corro hacia abajo y tengo entonces lo que me calculó el modelo. Esto fue lo que se muestró en campo, los biólogos lo mostraron en campo y eso es lo que yo encuentro con el modelo. Entonces aquí yo para contestar la segunda pregunta, entonces aquí contesto la primera pregunta, ya lo puedo contestar, lo voy a poner en rojitos para que la vean, y digo, calcula el valor de la tasa instantánea de crecimiento. El valor es 0.05 individuos por año.
¿Cómo sé que es por año? Eso es importante porque aquí el intervalo de tiempo es por años. Entonces, voy a correr un poquito más para acá porque ahí no se ve. Luego, haga el comparativo de los años que aporta el modelo, de los datos que aporta el modelo y los que yo encontré. Entonces, esto es lo que encontraron los biólogos en campo y esto es lo que yo encuentro con mi modelo. Entonces, puedo hacer el comparativo, puedo decir aquí, le pueden escribir si quieren, que el año 0, pues los dos calculan más y hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el año 1977 los biólogos calcularon 153 macacos y el modelo calcula 131, es decir, hay una diferencia como de 20, 25 individuos al año, y así va habiendo diferencias, ¿cierto? Porque esto es lo real y esto es el modelo, pero más o menos son datos semejantes los que se observan entre el resultado del modelo y por ejemplo aquí en el año 25 se calcula lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que necesitan escribir en el inciso B. Y en el inciso C es calcula el tamaño poblacional en 100 años. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es escribir aquí 100 años, que es el intervalo de tiempo que yo quiero calcular, y corro esto hacia abajo. Entonces, la respuesta aquí es el tamaño poblacional después de 100 años va a ser de te voy a escribir aquí abajo porque por alguna razón se me hace el tamaño poblacional después de 100 años será de 14.966 macacos. Entonces ahí están las respuestas a dos preguntas y la otra ya la habíamos mencionado, cuál sería la respuesta a esta, es decir, comparar cuál es el tamaño poblacional real y cuál fue lo que calculó el modelo. En general creo que podemos decir que el modelo calcula más bajo el tamaño de la población que lo que realmente creció en esta selva virgen. Entonces lo que van a hacer ahora, la tarea que van a hacer es la que tengo aquí. Entonces, van a hacer esta tarea, déjenme se las enmarco acá para que no les cueste trabajo. No, esta no es, déjenme. Ay, no. Acá está. Es la que sigue, es esta. Dice la tarea es en parejas para el miércoles 20 de mayo. Si hay dudas, yo voy a estar al pendiente mañana de mi Skype y me pueden marcar si tienen alguna duda sobre esta tarea. Entonces es para el miércoles a la hora de clase y si tienen dudas, nos escuchamos mañana, martes 19 de mayo. La tarea dice, el ácaro rojo es una plaga que ataca principalmente a las palmas, plátanos y heliconias. Platanillo es originaria de Asia. Al invadir el Caribe mexicano, su dispersión fue sumamente acelerada debido a la riqueza y abundancia de especies nativas y endémicas de palmas. En el mes de enero, en una plantación de coco se contó una densidad de 460 individuos por metro cuadrado. Al término de un mes se contó una densidad de 950. Entonces, con esos datos van a calcular su tasa de crecimiento, R minúscula, y luego van a contestar las preguntas. ¿Cuál es el valor de la tasa instantánea de crecimiento? O sea, van a calcular R. ¿Cuál sería el tamaño de la población al cabo de 70 días? ¿Y en qué tiempo el tamaño de la población será aproximadamente de 5.000 individuos por metro cuadrado? Entonces les digo, si tienen dudas, nos escuchamos mañana y si no, espero la tarea para el miércoles a mi correo. Creo que la mayoría ya lo tiene, pero si no, se los voy a anotar acá. Te los voy a anotar aquí. Bueno, pues espero que estén bien, chicos. Cuídense
y espero verlos pronto.